Cuando queremos medir una figura plana cerrada, como en este caso, se dice que la figura tiene un área de 58 metros cuadrados. Eso ya lo sabemos trabajar, sabemos metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, y ya entendemos que eso es un área. Pero de pronto, con tanto que lo hemos trabajado, no se nos ha ocurrido preguntar por qué metros cuadrados, o centímetros cuadrados, o kilómetros cuadrados, en este caso metros cuadrados. ¿Por qué el área se expresa en metros cuadrados? ¿Qué quiere decir metros cuadrados? En este video vamos a intentar explicar esto. Bueno, vamos a partir de este ejemplo. Tenemos un pentágono, ¿cierto? Digamos que al pentágono, por ciertas formas que ustedes se sepan, hallamos el área. Entonces el área, vamos a decir que es 625 metros cuadrados. Muy bien. Esos 625 metros cuadrados es como si de pronto metiéramos 625 cuadritos de un metro dentro del pentágono. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? O es como si halláramos un cuadrado que también mida 625 metros cuadrados. Eso es como redundante, eso como que no tiene sentido, ¿cierto? Hasta el momento no se ha resuelto nada. Eso es como una leve introducción. Entonces, de nuevo, ¿por qué metro cuadrado? Porque hasta ahora no se ha resuelto, pero con esto vamos a empezar. Bueno, pues primero, para entender bien esto, debemos ver el video de cuadrado que les muestro allí y también el video de raíz cuadrada. Cuando veamos esos dos videos, volvemos de nuevo a este porque así nos va a quedar mucho más claro y mucho más entendible. 20 minutos después. Después de ver estos videos de cuadrado y de raíz cuadrada, muy recomendables, entonces podemos inferir de que para entender este tema también tenemos que hacer un breve recorrido histórico y epistemológico, muy corto. Para ello empezamos en la provincia de Crotona, en la península itálica. Allí, ¿qué pasó? Allí apareció el tan célebre Pitágoras y instauró una escuela filosófica llamada los pitagóricos. Los pitagóricos, entre muchas otras cosas, definían que todo se componía de números, absolutamente todo. Siguiendo esta concepción ontológica y filosófica, Aristóteles y posteriormente Euclides, en su célebre libro Los Elementos, definía de que si todo se compone de números es porque en la geometría también todo se compone de algo elemental. Entonces Euclides, en su proposición número 14 de su libro de Los Elementos, estableció el proceso de las cuadraturas. ¿Qué es el proceso de las cuadraturas? Es coger cualquier figura rectilínea cerrada y por medio de lápiz y papel, solo con lápiz y una regla o un compás, por decirlo en términos más contemporáneos, hallaba la misma medida de la figura, pero en un cuadrado. Esto es base fundamental a lo que vamos a entender ahora. En la Grecia clásica, obviamente, como en cualquier época de tiempo, en cualquier cultura, pues se hallaban problemáticas donde era necesario medir figuras planas, no necesariamente abstractas, sino de pronto terrenos o cuadros, bueno, etcétera, lo que pasara en el día a día en el contexto de determinada época, en determinada cultura. ¿Qué sucede? Que por ejemplo estas figuras planas, por ejemplo, pues había que medirlas, pero para nosotros, ¿qué implica medir? Y más, ¿para qué medir? Pues de pronto en el contexto necesitaban medir para verificar qué figura era más grande que otra en caso de que se estuviera comprando un terreno o otro, en un caso pues específico. Pues bueno, entonces ¿cómo sabía, por ejemplo, que un terreno era más grande que otro si un terreno tenía forma pentagonal, otro triangular, etcétera? Pues sencillamente midiendo. Estoy empezando a creer que es una pérdida de tiempo. ¿Cómo sé que midiendo? No, pues tan simple. Pues sí, así de simple. ¿Por qué? Porque medir, ¿qué es? Sencillamente medir implica comparar. Entonces, ¿qué hacían? Cogían una figura, como lo hacemos hoy en día, solo que se nos olvidó que medir es comparar de alguna forma. Cogían una figura y sencillamente la comparaban con una figura base. Y con eso determinaban cuál figura era más grande que otra.
como que la comparaban con una figura patrón. Listo. Y entonces pues ya con lo que hemos venido hablando, pues obviamente creo que ya reconocemos cuál es el patrón. Obviamente el patrón con el que se medían todas las figuras desde una época clásica, en este caso específico desde la Grecia clásica, que fueron los primeros que empezaron a pensar esto de una forma matemáticamente pura, es el cuadrado. A ellos, específicamente a los griegos clásicos, les fascinaba, según su ontología, por la forma, por de pronto la cultura, el cuadrado y el círculo. Lo que pasa es que el círculo generaba muchos problemas por la misma naturaleza del círculo, era muy difícil de medir. Entonces, pues inclusive intentaron medir el círculo comparándolo con el cuadrado, fue muy complejo, no lograron llegar a ello. Pasó la historia y alcanzaron pues después, pero los griegos no pudieron. Entonces se utilizó el cuadrado como figura base para medir las demás. Entonces, ¿qué pasa esto? Recuerden que todo este video también se apoya en el video de cuadrado y en el video de raíz cuadrada. Esos dos videos y este hacen un conjunto que nos permite concebir histórica y epistemológicamente la palabra cuadrado. ¿Listo? Entonces, retornemos al principio. Teníamos un pentágono que tenía un área de 625 metros cuadrados. Listo. Habíamos dicho también, y era fácil de entender, de que un pentágono con un área de 625 metros cuadrados es como si yo metiera dentro del pentágono 625 cuadrados pequeños y cada cuadrado tiene 1 metro de lado. Es una forma de entenderlo. Entonces, algo interesante acá es que empezamos a sacar conclusiones. Que la medida del pentágono, en este caso específico, la medida del pentágono de 625 metros cuadrados es como la medida de un cuadrado de lado 25 metros, el cual está compuesto a su vez por 625 cuadrados de 1 metro. Oye, despacio, cerebrito. ¿Qué quiere decir? De que esto lo puedo ver de forma de que este pentágono se me convierte en un cuadrado que tenga 25 metros de lado. O que dentro del cuadrado que yo me imagino y dentro del pentágono hayan 625 cuadrados de 1 metro de lado. Como es este caso, ¿cierto? Entonces se puede decir de que estas dos figuras miden lo mismo, porque estoy comparando el pentágono con un cuadrado que mida lo mismo, que tenga el mismo tamaño, por decirlo así. Añadiendo, complementando con los videos anteriores, y es que si yo tengo 625 metros cuadrados, también lo puedo expresar como 25 metros a la 2. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 625 metros cuadrados representa un cuadrado de 25 metros. ¡Wow! Entonces vean que hemos relacionado mucho lo que es el término cuadrado con la geometría y la historia. Entonces tenemos que tener claro que la palabra metro cuadrado, las dos palabras metro cuadrado, que se simbolizan como m con un exponente a la 2, me representan que la cantidad, como en este caso 625 metros cuadrados, me está hablando de que esto es como si tuviera un cuadrado de 25 metros de lado. Despacio, Franchute, esto es oro. Entonces ya la comparación se hace casi que inmediata. Entonces esta es la relación entre las palabras metro cuadrado, área, geometría, historia y epistemología. Espero les haya quedado muy claro. Al principio no es fácil de digerir, les recomiendo que vuelvan y lo vean. De nuevo, es importantísimo que vean el video de cuadrado y raíz cuadrada. Está allí en los videos recomendados en la parte superior, para entender bien ese tema de cuadrado, que es sumamente importante y nos da a entender muchas cosas de álgebra y de geometría que de pronto no nos quedan claras. Cualquier duda los atiendo en los comentarios y hasta la próxima.